mucho estar con ustedes, ver lo que el Señor está haciendo. Lo único que cuando me dio el tema, yo dije, bueno, nuestra amistad casi se quiebra. Es un tema difícil, la santidad en el hogar, donde nadie nos ve, donde estamos solos con el Señor, donde somos lo que somos. Hay un versículo que lo voy a cambiar, es, en vez de decir lo que hay en su corazón, tal es ser, lo que somos en nuestro hogar, eso somos. Ayer el pastor Juan Manuel decía que en su hogar hay cosas que nadie sabe. Su pijama, me gustaría conocer el pijama del pastor. Espero que alguna vez nos invite una pijamada para poder conocer ese pijama. Lo que somos en casa es lo que somos en la vida. Acá, hermano, es muy fácil fingir santidad. En la iglesia es muy fácil. Pero lo que somos en el silencio de nuestro hogar, en nuestro cuarto, eso formará lo que seremos para la obra del Señor. Y es complejo. En Chile, en Argentina, el Señor me ha permitido pastorear, y acá en Estados Unidos, y los 3 países ocurre lo mismo. Los pastores casi no conocemos la casa de los hermanos, por una razón. No queremos, no incomoda que el pastor venga a mi hogar, porque va a haber cosas que no quiero. Y eso es, a veces va en desmedro de lo que es la santidad, en decir, bueno, yo en mi casa nadie me moleste, que no se meten en mi vida. Entonces, hablar de este tema, la santidad es un tema difícil, en lo personal, porque primeramente el Señor trata con mi vida a preparar este mensaje para ustedes, y es de vital importancia la santidad, y me gustaría comenzar con algunas citas célebres. El hermano Agustín de Hipona dice, decir que amamos a Dios mientras vivimos una vida sin santidad es la mayor de las falsedades del cristiano. A.W. Tozer dice, hombres santos pero sin santidad son la tragedia del cristianismo. John Owen, aquellos que fueron ordenados para salvación, miren qué interesante, también fueron ordenados para ser santos. Spurgeon dice, nadie es perdonado para que siga viviendo en su pecado, sino para entrenar su cuerpo continuamente en santidad. Eso habla de la santificación progresiva. La santidad es parte esencial de nuestra vida, hermanos. Y quisiera mencionar algunos versículos como para entrar en el contexto de nuestro texto que estudiaremos en esta mañana. Segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Hebreos 12:14, busquen la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Efesios 5:3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Levíticos 26. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las otras o las demás naciones para que sean míos. Entonces, observamos que dentro de la Escritura hay una variedad muy grande de características, de atributos del Señor en cuanto a la santidad y en cuanto a lo que el Señor requiere de nosotros, sus hijos, su pueblo. 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Es importante evidenciar que en el sentido original, santo quiere decir apartado, separado. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros, como su pueblo santo, como sus hijos, como ese real sacerdocio, como esa nación santa, como veíamos ayer, nos separemos, nos apartemos. No es que salgamos del mundo, pero sí debe haber una diferenciación. Dios demanda que sus hijos vivan vidas santas porque Él es santo, 1 de Pedro 1:16. Y ese imperativo es precioso, sed santo. ¿Por qué? Porque yo, el Señor, soy santo. Se convierte en uno de los mandatos más sublimes de la Escritura. En otras palabras, decir, apártense para mí.
El Señor es celoso, el Señor quiere que su pueblo se aparte para Él. Hermano, hemos sido sacados del mundo viviendo vanamente, vacíamente, muertos espiritualmente. ¿Para qué? ¿Para seguir como estamos? ¿Para seguir siendo dominados por esa vieja naturaleza? ¿Para seguir luchando una y otra vez con pecados repetitivos en mi vida y vivir una vida espiritual miserable, sin gozo, donde no tengo la capacidad ni la autoridad de exhortar a ningún hermano? ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo una vida miserable espiritualmente, porque no he entendido esto, que el Señor me exige, me pide que me aparte para Él. Somos su pueblo. Y vivir una vida santa no pasa de moda. Pareciera que la cultura moderna esto es ofensivo. ¿Cómo eso de vivir vida santa? Como que pareciera que ofende. El puritano Thomas Watson dice, el camino al cielo es un trabajo sudoroso. Hay una batalla furiosa librándose, pero la obra de la santificación felizmente avanzará. La santificación no está estancada. En otras palabras, el creyente se aparta para acercarse. El creyente se aparta para acercarse. Se aparta de los hábitos, de las costumbres de este mundo para acercarse a la santidad de Dios. Creo que vamos a nuestro texto que estudiaremos en esta mañana. Son solamente 2 versículos que están en Romanos. Acompáñenme a Romanos, capítulo 12. Le daremos lectura y entraremos en el contexto de nuestro tema. Nuestro tema es la santidad en mi hogar, la santidad en mi intimidad con Dios, en mi casa. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Nueva Traducción Viviente dice del versículo 1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. En otras palabras, la frase final podría decir, ese es el servicio que Dios espera de nosotros. La palabra de Dios nos define, definitivamente nos define. Miren, así que comienza. Y así que es un conector, viene siguiendo una idea, un fluido de pensamiento. ¿Y cuál es el fluido? ¿Dónde termina? Mira el versículo 35 del capítulo 11, 36 de Romanos capítulo 11. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿A quién sea la gloria? A Él, porque Él se lo merece. Todo lo que hacemos es para su gloria. Así que comienza, hermanos, os ruego. Tiene un amplio significado. Os ruego de alentar, de ponerse al lado, de acompañar. La idea acá es venir al lado de alguien y alentarlo para seguir continuando el camino. La exhortación es ponerse al lado para ayudar a ese hermano. Acá la palabra ruego no tiene que ver con súplica, sino que es aliento, es animar a mi hermano. ¿A qué hermano? Aquel hermano débil en la fe, aquel hermano que está luchando con su pecado. La idea es acercarse a Él. Vosotros que sois espirituales, abrazarlo, acompañarlo. Por eso dice, os ruego, hermano. Como cuando un oficial militar arengaba a su tropa ante la batalla para ir a ganar esa batalla. Os ruego, hermano, vamos, se puede, no estás solo. Somos un cuerpo, somos una familia. Lo que te pasa a ti, lo siento yo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. El cristiano, el creyente solitario,
no existe. No es bíblico. No, déjeme a mí tranquilito acá, yo tengo mi devocional tranquilo con el Señor y a mí nadie me molesta. Yo amo a Dios. Y sabes que decir amo a Dios es muy amplio. Todos podemos decir amamos a Dios, pero ¿qué pasa con ese hermano al cual no puedo hablar con él? ¿Qué pasa con ese hermano que me cuesta mirar a la cara y que no puedo perdonar? Y el mandamiento es, si amas a Dios, debes amar a tu hermano. Es una comunión, nosotros vivimos en comunidad. Amar a Dios es algo invisible. ¿Cómo lo sé? Cuando amas a tu hermano. Cuando lo tomas al lado, como en este contexto, le dices, vamos adelante, se puede. La vida cristiana es difícil, sí, pero juntos se hace más fácil. Porque yo llevaré tus cargas y tú llevarás las mías. Hermano, ese es el caminar cristiano. Una persona decía, la iglesia es el único ejército que he visto donde termina de pisotear al soldado caído. Hermano, si veo a mi hermano que está caído, yo debo levantarlo y llevarlo nuevamente a Cristo. Esa es mi responsabilidad ante el Señor y ante mi hermano. El apóstol se pone a nuestro lado y nos alienta por las infinitas, versículo 12:1, por las infinitas misericordias de Dios a nuestro favor. ¿Para qué? Para presentar nuestros cuerpos. No se refiere solamente a la parte física, sino que ya estamos hablando de algo espiritual, mental. El apóstol está diciendo, presentemos nuestros cuerpos. Perfecto, si queda hasta ahí no hay problema, pero viene algo más. ¿Qué dice el texto? Como un sacrificio vivo. Y el teólogo Pablo, sin lugar a dudas, estaba viendo los pactos del Antiguo Testamento, esos sacrificios que carecían absolutamente de valores, esos holocaustos del Antiguo Testamento. Por eso el texto hace énfasis en que el sacrificio tiene que ser vivo. Literalmente nosotros nos presentamos ante Dios diariamente. ¿Sabes cómo? Como una ofrenda viva. Los sacrificios del antiguo pacto ya pasaron. Nosotros somos el sacrificio hoy a nuestro Dios. ¿Cómo? En nuestra vida. Diariamente. ¿Qué es más fácil? ¿Morir para Cristo o vivir para Cristo? Es más fácil morir para Cristo. Que me maten por Cristo es muy fácil. Vivir para Cristo se necesita morir cada día. Y eso es difícil. Eso es difícil, morir al yo. Morir a ese monstruo que hay dentro de mí. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo de Osvaldo? Osvaldo. Y me levanto con Osvaldo todas las mañanas. Y tengo que lidiar conmigo todos los días. Con esa vieja naturaleza contaminada. Y tengo que luchar. Tengo que ponerme en pie y tengo que ir adelante y ser un sacrificio vivo diariamente. Para que mi Dios se lleve la gloria. Y dice, no basta con solamente un sacrificio vivo, sino que ese sacrificio, ¿cómo tiene que ser? Santo. Santo, el creyente separado de Dios para vivir una vida santa como una ofrenda. Entonces, en vez de llevar ese animal para ser sacrificado como se hacía en el Antiguo Testamento, nosotros somos ese sacrificio vivo diario. Que necesitamos todos los días presentarnos ante el Señor y ofrecer mi yo. Pablo llama sacrificio, ¿sabes por qué? Porque lo hacemos voluntariamente. Y a veces, mis queridos hermanos, resultará doloroso. Porque tendré que cortar con relaciones que no me edifican. Tendré que cortar con amistades que no me van a ayudar. Tendré que cortar con hobbies, con cosas que me gustan, pero que me están deteniendo, estancando en mi santidad. El sacrificio traerá pérdida, pero es la única manera que tenemos para avanzar en nuestra santidad. Por eso es un sacrificio. Para que el sacrificio sea acepto y agradable a Dios, el texto continúa, dice, tiene que ser radical. Debo dejar de practicar esos pecados. Tiene que ser radical. Ayer aprendíamos, si tu mano te es ocasión de caer,
córtala. Si tu teléfono te trae problemas, usa esas que se usaban antes, esa otrita. Hoy lo que menos es teléfono. Lo que menos sirve es para llamar. Por eso es racional. Y la palabra racional deriva de la palabra griega lógica. Entonces nuestro culto tiene que ser lógico, sabiendo lo que hacemos conscientemente. Todo nuestro ser en sacrificio vivo tenemos que presentárselo al Señor sabiendo lo que hacemos, hermano. Entendiendo. Por eso Pablo en 2 Corintios 5 nos dice que ya no vivamos para nosotros mismos. Entonces, toda la enseñanza teológica que vemos acá en el versículo 1, Pablo nos ayuda en el versículo 2, en la práctica. Versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente se le exhorta primero en el versículo 1 a ofrecerse en un sacrificio vivo, diariamente y santo. Y ahora en el versículo 2, Pablo nos exhorta a que nos apartemos, nos separemos del mundo. Los cristianos no debemos adaptarnos, sino que debemos transformarnos, haciendo de nuestro modo de pensar una mente renovada. Pablo nos está diciendo, miren, váyanse a su casa, cierren con doble llave y no salgan. No se contaminen con el mundo. No. Nosotros estamos en el mundo. Pero la idea es que no hagamos las cosas que hace el mundo. El Señor mismo lo dice en una oración en Juan 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué nos santifica, hermano? ¿Qué nos santifica según el texto? La palabra. Pero como hemos visto este fin de semana, no podemos leer la Biblia, abrirla el domingo acá. No me voy a santificar, no me voy a limpiar, no voy a entender. Yo te diría, ¿qué te parece que comas solo el domingo? No, pastor. ¿Y por qué leemos solamente el domingo la Escritura muchas veces? Es el alimento que necesitamos para nuestra santificación según el texto. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste, versículo 18, al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces la posición del cristiano respecto al mundo es que no nos conformemos a este mundo. En el original sería no imiten sus conductas y sus costumbres. No la imiten. No imiten las costumbres de los amigos del trabajo. No imiten esas costumbres. El creyente ya no pertenece al mundo. Hemos sido rescatados de nuestra vana y vacía manera de vivir, Efesios 2, versículo 2, en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. ¿Te das cuenta? De los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, no nos conformemos, no nos adaptemos y no imitemos la costumbre del mundo, porque el mundo odia a Cristo. ¿Qué comunión tiene la luz y las tinieblas? Yo siempre digo a la iglesia, a los jóvenes, si tú me dices que tu mejor amigo es inconverso, estás en problemas. ¿Qué te puede dar él? ¿Qué comunión hay con tu amigo inconverso? Hermano, si tú amas a tu familiar inconverso, si tú amas a tu amigo inconverso, la única forma de demostrar el amor es llevándoles a Cristo. ¿Se acuerdan del paralítico? El paralítico no podía ir a Cristo. ¿Qué necesitaba el paralítico? Que alguien lo llevara.
Y estos 4 amigos no le dijeron, mira, estamos orando por ti, paralítico, para que Dios te sane. No, ellos tomaron la camilla y como vieron que la puerta estaba cerrada porque no había cómo entrar, se les vino a la mente esa genial idea, bueno, rompamos el techo. ¿Te imaginas Jesús predicando y de repente cayendo tierra del cielo? Y ven 4 hombres ahí bajando a un paralítico. Esos paralíticos amaron a su amigo. ¿Por qué? Porque los llevaron a Cristo. Si amas a tu familia, si amas a tus hijos, si amas a tus amigos inconversos, muéstraselo predicándole el Evangelio. Esa es la forma de amar y de tener nosotros esa relación con el mundo. Volvamos al versículo 2, Romanos 12. Al mandato negativo de no conformarnos, sigue ahora el positivo. ¿Y cuál es el positivo? No se conformen, no imiten, sino transfórmense. Dice, sino transformaos. Y ese verbo transformar deriva de una palabra castellana que es muy conocida por nosotros que se llama metamorfosis. Es como la oruga. ¿Qué quiere tener una oruga de mascota? Pero ¿qué pasa con la oruga? Se transforma. ¿En qué? En una preciosa mariposa. Hermano, eso éramos tú y yo. Éramos los viles, los necios, los débiles, los menospreciados del mundo. Éramos lo más sucio y contaminado ante los ojos de Dios. Y Dios nos ha transformado a la imagen de su amado Hijo. Eso eres tú y yo. Somos la imagen de Cristo. Hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida si es tan breve? Si el Señor hoy te lleva a su presencia, ¿cómo llegarás ante ese trono? ¿Avergonzado o diciendo, Señor, hasta el último día que me diste en esta vida, hasta el último respiro, yo quise honrarte? Yo te di la gloria. Yo me esforcé para vivir en santidad porque tú te lo mereces. ¿Y sabes por qué? No solamente porque Él se lo merece, por el bien de nuestra alma. ¿Quieres vivir gozoso? No depende de tu carro, no depende de la cuenta de banco, no depende de tu familia ni de tus hijos. La capacidad de disfrutar la vida, Eclesiastés lo dice, es un don de Dios. Y no depende de la situación y circunstancia que te encuentres hoy, depende de quién es Cristo para ti. Porque Él da ese gozo que sobrepasa todo problema. Con Cristo es suficiente. La cosa se puede estar desmoronando a mi alrededor. Pero si Cristo está en mí, hermano, ¿de qué temeré? La capacidad de disfrutar la vida, hermanos queridos, depende de tu relación íntima con nuestro amado. Entonces la transformación es clave, según el versículo 2, para poder cumplir lo que viene en el versículo. Esa transformación, hermanos amados, es clave. Esa transformación necesitaba Nicodemo. ¿Sabes quién era Nicodemo? Si alguien tenía algún problema en Israel en cuanto a teología, iban a golpear la puerta a Nicodemo. Y Nicodemo, el maestro de Israel, le respondía a todas las preguntas teológicas. Pero no había sido transformado. Necesitaban nacer de nuevo. O ese joven rico religioso que pasó toda su vida en la iglesia, que estaba convencido, no convertido, le dice, Señor, ¿qué más haré? ¿Y el Señor qué hace? El Señor dice, le amó. Ese amor en el original, el Señor tuvo compasión de él. Que es la compasión que tú y yo debemos tener con aquellas personas que están afuera y aquí adentro, engañadas en una falsa religión. Porque eso hace la religión. La religión nos confunde. La religión nos vuelve moralistas. Venimos el domingo, ¡chic!, ya está. Y del lunes a sábado vivo como un impío. Hermano, no podemos engañar al Señor. El Señor todo lo ve. Y vamos a comenzar ya a entrar a nuestra casa, que aún no hemos entrado a la casa. Estamos solamente tomando este contexto para entrar a la aplicación. El creyente puede adoptar la forma externa del mundo, pero el mundo jamás podrá adoptar la forma interna del creyente. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona es transformada desde el mundo a Cristo siendo regenerado. Amén. Nosotros pasamos a la familia de Dios siendo regenerados.
Pero jamás un verdadero creyente se transformará de Cristo al mundo. Uy, pero si estaba con nosotros. Hoy se cantaba tan lindo y predicaba, y ahora está en el casino ahí. ¿Qué pasó con él? Apóstata. Estuvieron con nosotros y ahora están negando su fe. Por eso, una persona del mundo jamás podrá tomar la forma de un creyente si no es por la obra del Espíritu Santo. Pero jamás un verdadero creyente se volverá al mundo. No puede. ¿Qué hace un pez fuera del agua? No dura mucho. No, ya va a volver. Se apartó. ¿Cuánto lleva apartado? 50 años. Pero ya va a volver. Hermano, queremos ser ciegos. ¿Y sabes por qué queremos ser ciegos? Por un amor egoísta con nuestros hijos, con nuestros familiares. Pero por causa de ese amor egoísta, así como el rico en el infierno se estará acordando de ti. ¿Por qué no me predicaste el Evangelio? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no golpeaste la puerta en mi casa y me trajiste las buenas nuevas? Será tarde. Ayer aprendíamos, el gusano nunca muere. Yo siempre digo, cuando un familiar inconverso se muere, sabiendo que tú eres cristiano, se va a acordar la eternidad de ti. ¿Quieres eso? Que tus hijos se están acordando todos los días de ti. Tu pareja, tu padre. Hermano, ámalo. Llévalo a Cristo. Predícale. No te canses. Esa transformación es necesaria. Versículo 2, por la renovación de vuestro entendimiento, literalmente de nuestra mente, nuestra manera de pensar. Se trata de una renovación evolutiva del pensamiento de cada creyente. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es quien puede producir esa obra de renovación en nuestra mente caída. ¿Y cuál es la renovación según el versículo, según el texto que estamos estudiando? Tiene un propósito de que cada creyente pueda ver cuál sea la voluntad de Dios, y acá en el original es que pueda comprobar. Es decir, esa mente renovada está saturada y controlada por la palabra de Dios, que comprueba fácilmente cuál es la voluntad de Dios para su vida. El término voluntad tiene que ver con los mandatos de Dios, es decir, aquello que Dios desea para sus hijos. ¿Ha escuchado muchas veces decir, bueno, busquemos la voluntad de Dios en esto? Y la pregunta sería, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo descubro, hermano, cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo lo descubro? Tal vez esto te ayude. Acompáñame a Filipenses, capítulo 1. La voluntad de Dios es la capacidad espiritual para escoger lo mejor de entre dos cosas buenas. Mire, la capacidad de escoger lo mejor de entre dos cosas que se te presenten y las dos son buenas. ¿Cuál elijo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si las dos son buenas, va a ser la que más le lleve la gloria a Dios y traiga beneficio a tu hermano. ¿Te das cuenta quién salió de escena? Tú. De Filipenses, capítulo 1, versículo 22. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Acá hay dos cosas que Pablo está ahí. Recordemos que Pablo acaba de llegar de un viaje precioso. ¿Dónde estaba? Tercer cielo. ¿Quién quisiera regresar de inmediato? Pablo decía, Señor, ya llévame por favor. Venía llegando, porque de ambas cosas, dice, dos, estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, en el original es mucho énfasis, lo cual es muchísimo, hermano. No hay comparación. Mire el conector. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ¿quién? No, Señor, mira, yo tengo ganas de irme contigo, tengo deseo de irme contigo porque ya estuve, pero déjame un tiempito más, déjame ver a mis hijos graduar. Déjame disfrutar mi jubilación.
Déjame, Señor, poder disfrutar un poco más la vida. No, Pablo acá está diciendo, es necesario quedarme. ¿Por qué? Por causa de la iglesia. Hermano, ¿te das cuenta que la voluntad de Dios te saca a ti de escena y es para su gloria? Entonces Pablo aquí está puesto en estrecho, dice, tengo duda, no sé si irme, tengo el deseo de irme con el Señor ya, pero es más necesario quedarme a sufrir por causa de mi iglesia, de la iglesia. Confiando de esto, que sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Entonces la voluntad de Dios se puede conocer cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, en resumen, ¿cómo luce Romanos 12, 1 y 2 en la santificación de mi hogar? Bueno, para que sea un sacrificio santo a Dios y apartarme del mundo, lo debo hacer entendiendo lo que hago con una mente renovada. ¿Por qué? Porque todos me están observando. Todos me están observando. Por eso, hermano, no debe haber diferencia entre lo que soy en mi casa y lo que soy en la iglesia. No debe haber diferencia. No se puede ser amable, cariñoso, amoroso y respetuoso con la esposa el domingo en la iglesia y en la semana ser áspero, duro, violento, ofensivo. Algo está mal. No se puede andar en la iglesia el día domingo tocándole la cabecita a los niños y dándole un caramelito y ser un ogro con mis hijos en la casa. Un niño dijo, me encanta mi papá del domingo. Es tan cariñoso. Esto es triste. Esto es lamentable. Debe haber consistencia en todo lo que hablo, hago en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque me están observando. Mi familia me está observando. A menudo muchos jóvenes, hijos de creyentes, manifiestan después de su mayoría de edad o cuando se van de la casa a tener rechazo por todo lo que es iglesia y religión. ¿Por qué? Por lo que han visto en sus hogares. Ellos desde pequeños fueron testigos no de una teología sistemática, sino que de una hipocresía sistemática. Ya que sus padres no fueron consistentes en vivir en privado como en público. Tenían dos papás, los de la iglesia y los de la casa. Hermanos, nuestros hijos observan todo y no pasarán nada por alto. A ellos no se les puede engañar y un día te lo dejarán saber y eso dolerá. Y eso dolerá. Debemos ser consistentes. Entonces, no tomemos a la ligera. Nuestra santidad no se puede separar nuestra vida espiritual de nuestra vida secular. No seamos creyentes de domingo. Por falta de temor, muchas veces vivimos de lunes a sábado disfrutando los chistes de nuestros compañeros de trabajo que ofenden a Dios. Por falta de madurez, hacemos negocios como el mundo. No tenemos escrúpulos para engañar. No tenemos ningún problema en mentir. No tenemos ningún problema en imitar las costumbres del mundo. Pero el domingo me falta la aureola aquí nomás. Pablo nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Practicando esa santificación progresiva en un creyente genuino, no debe haber, hermano, no debe haber en nosotros separación de roles. Lo que soy en mi casa, debo serlo en el trabajo, debo serlo en la escuela, debo serlo con mis amigos, debo serlo en la iglesia, debo serlo frente a mi pastor, debo serlo frente a mi esposa. Eso es lo que soy. Imperfecto, sí, pero quiero que me conozcan y quiero que me recuerden como alguien que siempre fue el mismo. Lo que soy en la casa, debo serlo en la iglesia, trabajo. Seamos conscientes de esto. Tal vez podemos engañar a nuestra esposa. Podemos engañar a nuestra familia. Podemos engañar incluso al pastor. Pero ¿sabes algo, mi querido hermano? ¿A quién no podemos engañar? Al que todo lo ve. Es imposible. Por eso, hermano, la santidad es tan seria. Por eso, hermano, necesitamos con una mente renovada, entendiendo qué hacemos y a quién se lo hacemos, cambiar
hábitos pecaminosos que lo único que están haciendo están hundiendo más y más mi alma. No podemos engañar a Dios. Jesús constantemente recriminaba a los escribas y fariseos acerca de su vida íntima. Estos líderes religiosos hacían de todo, ¿para qué? Para ser vistos por todos, para llevarse los aplausos. Mateo 23, 6. Estos eran vistos por otros, pero sus vidas privadas dejaban mucho que desear. Aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y los saludos en las plazas y que los hombres le llamen maestro, maestro. Les importaba más la apariencia externa que vivir realmente una vida honrando al Señor. Por eso Jesús le dice y lo compara con sepulcros blanqueados, muertos por dentro, hermosos por fuera, pero por dentro, dice el texto, llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Honraban al Señor con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él. El Señor aborrece la hipocresía, hermanos. El Señor no puede ser engañado, no puede ser burlado. Por eso no juguemos con nuestra santidad, no juguemos con el carácter santo de Dios, no le tentemos. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro Dios. No puede ser burlado. Él conoce tu vida por completo, Él sabe todo lo que estás pensando, tu palabra no está en la boca y Él ya la conoce. ¿Por qué pensamos nosotros entonces que podemos ser una cosa en nuestro hogar y otra cosa totalmente diferente en nuestro trabajo? Y ni hablar en la iglesia. ¿Por qué jugamos con esas caretas? ¿Por qué nos ponemos diferentes caretas en un lugar y en otro? Hermanos, ¿qué queremos alcanzar con eso? ¿Queremos la aprobación? ¿Cuál de todos? No sé si te has puesto a pensar, ¿cuál de todos eres tú? ¿Verdaderamente eres cuando estás en tu casa? ¿Tú eres el que está en el trabajo? ¿Eres el que está en la iglesia? ¿Cuál eres? ¿Cuál somos? Cuando empezamos a ponernos esas diferentes caretas para aparentar cosas que no somos. Salmo 139, y el Señor lo conoce. 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido de lejos mis pensamientos. ¡Qué precioso! No, allá estás y el Señor ya sabe lo que estás pensando y antes de que salga la palabra, Él la conoce. ¿Te das cuenta quién es Dios? Es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todo lo sabe y todo lo conoce. ¿Por qué el cristiano piensa que puede engañar a un Dios omnisciente? Y la pregunta es porque no tenemos conciencia real de quién es Él. ¿Y por qué no la tenemos? Porque carecemos de madurez. Somos niños. Yo a mi niño de 2 añitos le puedo hacer una pregunta teológica y él ni me la habla, ¿no entiende? Ahora, ¿qué es un niño espiritual? Un niño espiritual es alguien que se va por cualquier doctrina. Todo lo que escucha que tenga el nombre de Dios está bien. No hay filtro. Y como no hay filtro, hermano, estamos siendo alimentados con comida chatarra. Me voy en el auto a mi trabajo, pastor, y voy escuchando una predicación. ¡Qué preciosa predicación! Pero el Señor me habló, llegué llorando a mi trabajo. ¿En serio, hermano? Sí. Y era argentino el predicador. Oh. Está siendo grabado, así que no voy a... Lo dejo hasta allá, todos saben. No tienen discernimiento, son niños engañados. No pueden discernir entre una comida sana y un McDonald's. Un asado o un McDonald's. Hermanos, necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Al ser el culto racional, esto nos cuidará de vivir una doble vida. Vamos a pecar, pero sentiremos miserables, buscaremos el perdón. Vamos a correr de ese oso. Nuevamente salió el oso. Ese oso, hay que arrancar de él. Ya el oso se hizo famoso. Le vamos a poner un nombre al oso. Hay que huir. Hermanos, no estamos llamados a hacer frente a huestes. Nos vamos a una guerra espiritual, nosotros debemos huir. La vida cristiana, como dice 1 Corintios capítulo 9, es una lucha, es una pelea, es una carrera constante. Cuando yo dejo de correr un día en una santificación diaria, en ese sacrificio diario, dejo un día descansar, ya caí. ¿Te das cuenta, hermano? Necesitamos cada día ir a los pies de Cristo y cada día morir a nosotros mismos y cada día presentarnos como un sacrificio. ¡Viva el Señor! ¿Por qué? Porque cada día pecamos.
Cada día estamos ofendiendo al Señor. Y no hagamos un hábito de eso, hermano. Hay muchos creyentes que ya han olvidado al final del día orar y pedir perdón por sus pecados, ya es costumbre. Necesitamos cada día ir al trono de la gracia y confesar nuestros pecados y buscar esa santidad. ¿Para qué? Para el bien de nuestra alma, para mi crecimiento espiritual y para la gloria de mi Señor. Es la intimidad de tu hogar donde se forjará tu caminar cristiano. ¿Sabes dónde arranca tu vida cristiana? En la cochera de tu casa. En tu habitación. Donde nadie te ve. Cuando estás solo. Cuando apagas la luz. Ahí comienza tu vida cristiana. Ahí comienza. Ahí se forjará tu caminar. Nosotros pensamos que el Señor nos va a usar por todo lo que hacemos en la iglesia. Y el Señor te va a bautizar por todo lo que hace en tu casa. Comienza ahí. El carácter piadoso no comienza en la iglesia, sirviendo un domingo, predicando expositivamente, sirviendo en diferentes ministerios, ayudando a desvalíos, a todos con una gran sonrisa. No, no, no. El carácter piadoso comienza en lo privado, donde nadie te ve. Ahí comienza a formarse la verdadera relación que hay entre tú y Dios. Es en tu casa, es cómo honra a tu familia, cómo sirve y embellece a tu esposa, cómo guía a tus hijos. Ahí comienza a forjarse el carácter del siervo de Dios, no acá. Acá nosotros venimos a adorar por lo que Él es. Pero es en el silencio de nuestro hogar, donde nadie te ve. Tú eres lo que eres cuando estás solo en tu hogar. Eso es lo que eres. Eso es lo que haces. La verdadera adoración no es acá en la iglesia. La verdadera adoración que nosotros le entregamos a Dios es en nuestra casa, es con nuestra familia. Ahí comienza, hermano. Ahí comienza. La verdadera adoración al Señor comienza en tu trabajo, con tus amigos, tus familiares, inconversos. Ahí donde adorarás al Señor, acá en la iglesia el domingo, es muy fácil. Acá en la iglesia es muy fácil fabricar la santidad. Muy fácil. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos examinarnos continuamente, ser sinceros ante el Señor, reconocer nuestro pecado, reconocer aquello que me está quitando poder avanzar. Todos sabemos qué es. Todos sabemos qué es lo que está limitando mi relación con el Señor, qué es lo que está molestando en ese crecimiento en santidad. Todos sabemos. Debemos anhelar un verdadero cambio. El cristiano debe anhelar más al Señor que lo que anhela su propio pecado. Debemos encontrar la fuente de gozo en Él, no en el pecado momentáneo, que lo único que trae es ruina. Debemos aprender a tener gozo en Él porque Él es la fuente de gozo. El pecado lo único que hace, hermano, nos arruina, nos hace vivir vidas miserables, nos hace alejarnos de Él y de su santidad y luego decimos, Señor, utilízame. El Señor no va a utilizar vasos sucios, el Señor utilizará vasos limpios. Y ese vaso limpio que el Señor utilizará se va limpiando cada día. Cada día. Si verdaderamente eres un cristiano, disfrutarás a Dios lo suficiente para dejar todo aquello que te separa de Él. Todo. Radical. La comunión con el Señor no puede fingirse. La santidad, hermanos, no puede fingirse. Se percibe. No nos acomodemos, dice Pablo en Romanos 12. No nos acomodemos a este mundo, sino transformados. Y esa transformación comienza en la intimidad de tu corazón cuando pasas tiempo a sola con Él. R.C. Sproul dice, la santificación del corazón, qué precioso, es vital para que nuestras mentes sean libres a fin de oír y aplicar lo que la palabra nos está diciendo. Es imposible vivir una vida santa sin pasar tiempo a solas con el Señor, orando, meditando en su palabra, en el silencio de un hogar. ¿Te das cuenta dónde comienza la vida cristiana? ¿Cuál es la base central para que el Señor te use? Es en tu casa. Es donde estás mostrando a Cristo en la intimidad de tu hogar.
¿Quieres saber cómo dejar tu pecado y comenzar a vivir una vida santa? Me gusta cómo se traduce el versículo 2 de Romanos 12, la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Te das cuenta? Al cambiarnos, a renovarnos, como Filipenses 4:8, que dice todo lo bueno, lo honesto, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Nuestra mente al llegar a Cristo es un basurero. Necesitamos ir sacando toda esa basura que hemos traído desde siempre y comenzar a poner palabra, comenzar a poner promesas de Dios, porque eso limpiará mi mente, renovará mi espíritu y puedo disfrutar de una comunión íntima con Él en santidad. Se puede lograr, hermano, a través del poder del Espíritu Santo. Para ser transformado en lo privado, debe vivir de una manera racional el Evangelio. Racional. Termino con esto. Entendiendo que la santidad comienza con el temor de Dios. Estas dos cosas no se separan. 2 Corintios 7:1. Dios habla hoy la versión. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto el cuerpo como el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Hermanos, busquemos incesantemente separarnos, ser diferentes al mundo. Busquemos la santidad diariamente por el bien de nuestras almas. Busquemos agradable en todo. ¿Por qué? Mire Romanos, estamos en Romanos 12. Hemos estudiado el versículo 1 y 2. Pero ¿qué dice el versículo 36 de Romanos 11? Para entrar en el contexto. Porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. ¿Sabes por qué? Yo debo vivir una vida en sacrificio diario. Porque yo soy una ofrenda viviente para mi Dios. Cristo me ha comprado para presentarme diariamente ante mi Dios como un sacrificio agradable. Que las personas que entren a esta iglesia, que las personas que entren puedan decir, acá hay algo diferente. Acá está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia busca agradar a Dios en todo, y todo, hermano, es todo. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres, porque nuestra intimidad, nuestra relación, Señor, comienza donde nadie nos ve. Señor, ayúdanos, por favor, a tener conciencia de ti, Señor. Saber que tú ves lo que somos en casa con nuestra esposa, nuestros hijos, lo que realmente somos, Señor, y tal vez lo hemos hecho un hábito y no pasa nada y llegamos a la iglesia y fingimos ser otra cosa, Señor, y tal vez nuestra esposa o nuestro esposo, muchas mujeres, Señor, están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Señor, tú te tratarás con tu iglesia. Y tu iglesia, Señor, no es solamente este edificio, tu iglesia, Señor, es la vida relacional diaria. Cómo me dirijo a mi esposa, a mis hijos, cómo soy en mi trabajo, cómo soy en la escuela. Eso es mi relación contigo, Señor, ahí se muestra. Ayúdanos, por favor, Señor, a tener conciencia de ti, a tener temor de ti, Señor, por el bien de nuestras almas y para nuestro crecimiento. En nombre de Cristo Jesús oramos.